Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Ortega Jara, estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y la siguiente presentación toma lugar en la Cátedra de Geografía Física y Fenómenos Naturales. El objetivo de esta exposición será el de conocer y comprender el proceso de denudación. A modo de introducción y contextualización, en la siguiente presentación hablaremos de la denudación climática, de cómo los procesos químicos, físicos y atmosféricos de un entorno van modelando el relieve, ¿cierto? Y cómo esto hace un impacto contundente en el entorno geográfico de cierto sitio en específico. Teniendo en primer lugar y analizando las características que tenga el relieve, las condiciones climáticas, ¿cierto? También se analizará el trascender de los años en el lugar, lo cual esto permitirá identificar el fenómeno de la denudación climática. De cómo se extiende a través del tiempo y de cómo esto favorece a los procesos geomorfológicos. En primer lugar, hablemos de los principios geomorfológicos para poder entender el proceso de denudación y la meteorización de las rocas. Para esto, hablaremos de procesos morfodinámicos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los procesos morfodinámicos? Estos corresponden a las acciones sucesivas y simultáneas a través de las cuales los agentes geomorfológicos, principalmente los externos, esto ya pueden ser la lluvia, el viento, el hielo, el calor, el sol, ¿cierto? Son capaces de modelar las formas de la superficie terrestre. Esto nos indica que los agentes externos son capaces de influenciar en la formación de las rocas, cambiando así sus características y su forma. Cuando las rocas están expuestas mucho tiempo a elementos como los que mencioné anteriormente, el agua, el sol, el calor, va generando en ellas una serie de reacciones químicas que se demuestran a través de cambios físicos. Porque si las rocas están expuestas ahí, ¿cierto? En el sol y el agua, ellas irán perdiendo fuerza y, por decirlo de una manera más coloquial, se irán descascarando. Las capas de la roca se van a ir abriendo hasta que se genere un desgaste a tal nivel de que quedan residuos, que es lo que se le llama a la sedimentación. Ese es el nombre que recibe el proceso. Este proceso va también, o sea, se ve también en las corrientes de agua, lo cual genera erosión en las rocas. ¿Cierto? Las corrientes de agua se va produciendo un choque en las rocas y estas van modificando su aspecto físico, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, respecto a la morfodinámica, se le considera este un proceso activo manifestado en el cambio a través del tiempo de las geoformas, lo cual está vinculada con las formas del relieve y de la superficie terrestre. Dentro de los elementos que influyen en la morfodinámica, podemos encontrar, como lo mencioné anteriormente, al clima. Es por esto que hablamos de una denudación climática, ¿cierto? Que es el tema principal de esta presentación, ya que es el clima el que influye directamente en la formación de tipos de relieve sobre la superficie terrestre. Ahora, adentrándonos directamente al proceso de denudación, analizaremos distintos factores y procesos que se viven respecto a lo mencionado, ¿cierto? Primeramente, hablaremos sobre la meteorización. Esta corresponde a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre, cuando estos materiales están en contacto con la atmósfera, hidrosfera y biosfera. ¿Cierto? Anteriormente mencionamos sobre el clima, que era como principal factor de cambio sobre las rocas y la superficie terrestre, sobre las piedras y los minerales. Además de todo lo indicado, es concreto, es interesante conocer cómo es el ciclo de denudación. Aparte de la meteorización, existen otros procesos. Esto corresponde a la erosión, que es cuando tiene lugar la movilización de los materiales resultantes de un proceso de meteorización. A continuación le sigue el proceso de transporte, que se produce cuando esos materiales erosionados son transportados en un lugar
de un lugar a otro de lo que es la superficie terrestre. Finalmente, damos a paso a la sedimentación, que es el proceso que tiene lugar cuando los materiales que son transportados por los diferentes agentes de tipo geológico se depositan ya en la superficie terrestre. Ahora para explicar mejor el proceso de erosión, transporte y sedimentación, utilizaremos una serie de materiales para dar a entender cómo cambian de forma las piedras. Aquí primero analizaremos esta piedra que como ven tiene como una especie de agujeros, ¿cierto? Esto fue producto del agua, esta piedra con mi mamá la sacamos de un río cerca de las montañas y, y tiene como una especie de orificio. Aquí lo que vamos a hacer es que con esta tierra vamos a simular, o sea, vamos a rellenar aquí esta parte de la piedra que fue modificada geomorfológicamente. ¿Cierto? Vamos a rellenar hasta que quede completamente llenita. Recordad que esto es solo una simulación. Aquí se puede ver más llena. Recordemos que los factores de modificación de las piedras son principalmente el clima. Además, podemos nombrar como ejemplo la lluvia, el viento, el calor, el sol, el hielo, como factores que modifican esto. Entonces, ahora con la piedra ya llena, ¿cierto? Supongamos que lo llenado con tierra es la parte faltante de la piedra. Vamos a dar paso a el agua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Es que esta agua que voy a echar va a simular el río o la lluvia, lo cual a través del tiempo, de un largo tiempo, va a ir modificando la piedra. ¿Cierto? Ahí creo que es suficiente. Entonces con el paso de los años, meses o días, va a dar paso a la modificación, que es lo que corresponde a la erosión y meteorización de la piedra. Aquí se puede ver ya el agujero que se formó por consecuencia del agua. Ahora, el resto de minerales que fue eh, que se modificó respecto al agua va a dar paso al proceso de transporte, el cual se produce eh, gracias también al viento, al agua, a procesos geomorfológicos también, que irán paso a transportar eh, los, los minerales que fueron cambiados de la piedra. Por consiguiente, se dará paso a la sedimentación, el cual consiste, como lo expliqué anteriormente, allá al depósito de estos minerales en la corteza terrestre. Mencionar también que no solo el agua es factor de cambio de las piedras, sino que también el viento y el calor pueden ser factor de cambio. Aquí podemos ver esta piedra también, que me declaro fan de las piedras que fueron modificadas. Como que colecciono este tipo de piedra. Se puede ver claramente como tiene como orificios, que se pueden ver también los minerales. No sé si pueden presenciar bien, pero esto fue producto también de este tipo de proceso. No sé si pueden presenciar. Esta piedra igual fue sacada como de la montaña, de sectores más cordilleranos, quiero decir. Entonces tiene como este tipo de forma.
Ahora no solo con la piedra que les mostré anteriormente, sino que tengo esta, que igual fue producto del agua, porque igual fue sacada del agua, me acuerdo, y también se puede ver como que tiene orificios, entonces igual se produjo un cambio geomorfológico. Lo mismo con esta de acá, no sé si pueden ver, igual tiene como orificios. Entonces, producto de estos cambios es que se produce el proceso de denudación climática, ¿cierto? Explicamos el proceso de erosión, el proceso de transporte y de sedimentación. Bien, tras haber mostrado el recurso didáctico, podemos decir que la denudación abarca distintos procesos que degradan el terreno y causan un repaje de su superficie. Una acción química o física, por ejemplo, pueden desintegrar las rocas y provocar la denudación. Lo mismo puede ocurrir si el viento o el agua arrastran los materiales, ¿cierto? Entonces podemos ver que el principal eh, factor de este proceso puede ser el clima, ¿cierto? Lo vimos con el agua en el ejemplo. El viento también juega un gran rol, ya sea en el proceso de transporte o en el mismo proceso de modificación de la roca, ¿cierto? Entonces, aparte de todo lo explicado, se puede decir de que muchas veces la denudación es clasificada como un problema ambiental, ya que afecta la calidad del terreno y favorece a las inundaciones. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de inundaciones que se producen básicamente por este factor que juega un gran rol en este lamentoso hecho, que es el de las inundaciones, calificado también como un problema ambiental. De esta forma, damos por finalizada la presentación, esperando también que se haya entendido el ejemplo y la explicación de la denudación climática. Sin más que decir, me despido, que estén muy bien.